Ok, muy bien. Bueno, hermanos y hermanas, estamos nuevamente en un estudio, ¿cierto? De día miércoles, los cuales llevamos varias semanas hablando de el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo, uno de los misterios más grandes del cristianismo, es justamente eh, que nosotros tenemos un Dios único, un Dios único. Nosotros creemos en un Dios único, un solo Dios, el que está por sobre todo lo demás, todo lo creado, todo lo que existe, fue formado por un solo Dios. Pero nuestro Dios tiene una característica muy importante, tal vez un poco incomprendida, pero muy importante. Y esta es que nuestro Dios es trino. ¿Qué significa eso? Que es un Dios en sustancia, pero este Dios son tres personas. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. La Biblia dice que el Padre es Dios, señala al Padre como el creador de todas las cosas. También menciona que el Hijo es Dios, puesto que Él es el verbo de Dios, de acuerdo a lo que aparece descrito en el Evangelio de Juan, capítulo 1, donde dice que el verbo era Dios, haciendo una alusión como el verbo al Señor Jesucristo, y este verbo era Dios. O sea, el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y esa palabra verbo es una alusión a la persona del Señor Jesucristo, es decir, el Hijo. Pero también la Escritura señala que el Espíritu Santo es Dios, y esto, uno de los ejemplos más claros, aunque hay varios, lo podemos nosotros ver en el libro de los Hechos, capítulo 5 particularmente, en el momento en el cual eh, Dios juzga a un matrimonio por mentir, por mentir. Dios juzga a Ananías y Zafira por mentir acerca de la venta de un terreno. Y bueno, vemos ahí cómo es que Pedro increpa a Ananías y a Zafira y le dice, ¿saben qué? Ustedes no mintieron a ningún hombre, sino que mintieron a Dios. Y después dice, ustedes han mentido al Espíritu Santo. Y con eso, ese pasaje, otros más evidentemente, pero con ese pasaje ya queda claramente establecido que el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es la energía de Dios, sino que realmente es una persona, puesto que tiene voluntad. El Espíritu Santo tiene voluntad. De hecho, la Biblia dice que reparte dones conforme a su voluntad. También tiene mente, tiene pensamientos, y también tiene emociones. No contristéis al Espíritu Santo, dice la palabra. De manera que todas las características que tiene el Espíritu Santo son precisamente de una persona. Así que no nos confundamos como algunas sectas pseudo cristianas andan diciendo por ahí que el Espíritu Santo simplemente es una fuerza, una energía de parte de Dios. No, el Espíritu Santo es una persona y es Dios también. O sea, tenemos un Dios uno y trino, un Dios único, un solo Dios, pero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estamos hablando, ¿cierto?, de la figura del Espíritu Santo dentro de lo que la Escritura nos enseña. Así que denme un segundito mientras comparto mi pantalla ahora para, para que comencemos con la presentación. Ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Entonces ustedes saben que este estudio tiene por título ¿Quién es Él? El retrato bíblico del Espíritu Santo. Cada persona de la Trinidad tiene un rol fundamental, tiene un rol único. Y cada uno de ellos, en la obra de la redención, en la obra de la salvación del ser humano, también cumplen una función específica. El Padre es quien envía al Hijo a que cumpla la misión de vivir una vida perfecta y de morir en lugar de los pecadores. O sea, es el Padre quien envía al Hijo. De hecho, eso es lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16, donde dice este famoso versículo que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. De manera que comprendemos que es el Padre enviando al Hijo. De esa forma, nosotros concluimos que la obra del Padre o la misión del Padre dentro de la obra de la redención es enviar al Hijo. El Hijo cumple esta misión de ser el intercesor. El Hijo es el mediador entre Dios y los hombres que estaban muertos en sus delitos y pecados. Recordemos esta premisa fundamental que nos dice
que la naturaleza del ser humano está corrompida. Por eso es que realmente vemos tanta maldad en el mundo y muchas veces quizás nos sorprendemos de lo malo que puede llegar a ser el ser humano. Pero es una realidad. Todos nosotros nacemos con una inclinación al mal. Cada uno de nosotros, desde muy temprana edad, sin que nadie nos enseñe a hacer lo malo, ya venimos con ese chip, digámoslo así, o esa tarjeta programada para la maldad. Y eso salta a la vista en todos aquellos que tenemos niños y también que tuvimos niños tal vez en algunos de los casos donde nadie les enseñó a hacer cosas malas, sin embargo las hacen por defecto. Y eso muestra y comprueba que la naturaleza del ser humano está corrompida. Entonces, el Padre envía al Hijo precisamente para que sea el mediador, para que Él haga una ofrenda de mediación para que el hombre pueda comunicarse con Dios nuevamente, producto de esa comunicación frustrada o truncada que se vio en el jardín del Edén, luego que el primer hombre y representante además de toda la humanidad pecara voluntariamente, rechazando el mandato de Dios y también cayendo en condenación. Y eso es lo que sucedió. El Padre envió al Hijo para que cumpliera esta misión de ofrecerse en lugar de los pecadores, para cargar en sus espaldas la culpa de todos los pecadores. Todos aquellos que nos acercamos a Dios reconociendo nuestra condición de pecado son aquellos que, junto con creer en el mensaje del Evangelio, reciben la gracia de Dios, reciben este intercambio glorioso en el cual nosotros recibimos el premio de lo que Cristo hizo, mientras que Él recibió el castigo por el pecado que nosotros habíamos cometido. Y eso es lo que sucede. Sin embargo, la salvación solo es posible cuando los incrédulos, las personas que están en esta condición de muerte espiritual, creen en Cristo. Y esto no es posible si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Y ahí vemos, ¿cierto?, cómo la Trinidad completa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, funcionan o trabajan coordinadamente en diferentes roles, en diferentes funciones para dar redención al hombre. El Padre envía al Hijo, el Hijo vive una vida perfecta y muere injustamente en lugar de los pecadores, y el Espíritu Santo es el encargado de abrir el entendimiento, dar vida a quienes se encuentran separados de Dios por naturaleza, y permite que oigan el mensaje del Evangelio, lo crean y puedan seguir a el Señor Jesucristo. Entonces nadie puede creer en el Padre, nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo, pero realmente nadie puede llegar a creer en el Hijo si no es por la obra del Espíritu Santo en la vida de esta persona que se encontraba totalmente separada de Dios. Y tal es el caso de cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, que hemos reconocido nuestra condición, que reconocemos que somos pecadores y que lo que aflora de nuestra naturaleza es siempre ligado al egoísmo, ligado al beneficio propio, ligado a aquello que satisface nuestra voluntad, y todo aquello es pecaminoso precisamente. Por tanto, ninguno de nosotros podría considerarse como justo. Y es ahí donde, siendo pecadores, el Espíritu Santo nos lleva a creer en el Evangelio del Señor Jesucristo y recibimos vida nueva, vida eterna. Ya, eso es básicamente, a grosso modo, lo que significa la obra de la redención. Ahora, el Espíritu Santo es de alguna forma la persona de la Trinidad menos comprendida, pese a que el mismo Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo es el que nos acompaña a nosotros. En el libro de los Hechos, nosotros vemos cómo el Espíritu Santo fue derramado en la vida de los discípulos que se encontraban reunidos, y a partir de ese momento todo aquel que cree en Cristo recibe al Espíritu Santo y viene a morar dentro del creyente. Entonces, todos aquellos que creemos en Dios, aquellos que nos humillamos, reconocimos nuestros pecados, creímos en el Evangelio del Señor, todos nosotros, eh, el Espíritu Santo mora con nosotros, dentro de nosotros. Sin embargo, tristemente es una de las personas de la Trinidad más mal entendida, y por ese motivo es que necesitamos ir a la palabra para cuadrar
nuestro entendimiento del Espíritu Santo y darle la gloria al Dios uno y trino. Muy bien, hoy día vamos a estar viendo esta temática, vamos a estar respondiendo esta pregunta que sin duda alguna también es muy controversial. Vamos a ver por qué es controversial. Aquí de pronto vamos a estar hilando fino en algunas cosas y separando lo que nosotros creemos como iglesia en función a lo que otros hermanos también creen con respecto a esta temática. Hoy día vamos a estar hablando del bautismo con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. Vamos a estar definiendo qué es el bautismo con el Espíritu Santo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque existe muchas ideas con respecto a este concepto del bautismo con el Espíritu Santo. Así que eso es lo que vamos a estar viendo durante esta noche. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Esta es la sesión número 10, el bautismo con el Espíritu Santo. Bueno, vamos a estar respondiendo la primera pregunta. Ustedes saben que la forma, la metodología que normalmente utilizo desde un tiempo a esta parte para los estudios es precisamente responder preguntas. Responder preguntas creo que es más sencillo para la mente tener unos conceptos más claros. Así que la primera pregunta que vamos a estar respondiendo es esta. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Como les decía, este concepto del bautismo del Espíritu Santo ha sido controversial. De hecho, nosotros podríamos decir con certeza que este concepto es el que separa al pentecostalismo, ¿cierto? A la iglesia pentecostal, del año 1900, donde surge este movimiento pentecostal, haciendo alusión al nombre de la iglesia pentecostal, deriva justamente del Pentecostés, que es el evento en el cual el Espíritu Santo es derramado en la iglesia apostólica. Entonces de ahí surge la iglesia pentecostal a fines básicamente del siglo XIX, comienzos del siglo XX. ¿Ya? Entonces vamos a responder esta pregunta. Este punto, como les comentaba, es el que determina la separación entre la teología pentecostal o neopentecostal con las formas de ver la Biblia más históricas. Y justamente por ese motivo, por esa controversia que existe entre el pensamiento pentecostal y el pensamiento de la iglesia cristiana más histórica, es que el concepto del bautismo del Espíritu Santo es debatido y conversado, cuando en realidad los textos bíblicos no nos dan no se prestan para confusión, ¿ya? Y en esto vamos a dejar que la Biblia hable y que nos dé claridad. O sea, respetamos a nuestros hermanos pentecostales, creemos ciertamente de que ellos son hermanos en la fe, ellos si han creído en Jesucristo, se han arrepentido de sus pecados y creído en el Evangelio, evidentemente son creyentes. Pero la razón por la cual muchas veces algunas iglesias se llaman metodistas, pentecostales, otras bautistas, otras reformadas, otras presbiterianas, otras anglicanas, luteranas, básicamente se debe a que existen ciertos puntos en su enseñanza, en su doctrina que difieren la una de la otra. Y por ese motivo es que se tienen distintos nombres. Ahora, todas estas son iglesias cristianas, pero como se difieren en ciertas prácticas y en ciertas creencias, es que existen estos letreros distintos o denominaciones distintas, como le llamamos nosotros. Entonces, el pentecostalismo básicamente se separa de las demás iglesias por esto, este concepto del bautismo del Espíritu Santo. El pentecostalismo, y no solo el pentecostalismo, porque yo tengo que decir que yo, cuando fui alcanzado por el Señor, fui a una iglesia bautista, y la iglesia bautista también creía en esto, igual creía en esto. Y bueno, el pentecostalismo y también otras iglesias, que no necesariamente son pentecostales, definen el bautismo del Espíritu Santo como una segunda obra del Espíritu que solo algunos creyentes alcanzan. Y aquí hay una separación que hace el pentecostalismo. O sea, ellos dicen cuando una persona cree en Jesucristo, recibe el sello del Espíritu Santo, pero no recibe el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que el pentecostalismo enseña, o también las iglesias carismáticas o neocarismáticas también igual tienen esa misma división. De alguna forma,
ellos dicen, bueno, tú fuiste salvo, perfecto, pero te falta algo todavía. Tú tienes que recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y ahí es donde está esta tensión o esta diferencia doctrinal que tenemos con nuestros hermanos pentecostales. Así que eso es lo primero, ¿ya? Ellos piensan, en su mayoría, que solo algunos tienen esta segunda instancia de poder del Espíritu Santo del bautismo, mientras que no todos la tienen, ¿ya? Eh, pero voy a leer una frase acá de un hermano, Donald MacLeod. Él dijo: "El bautismo en el Espíritu Santo es solo una de las varias maneras de llamar a aquella experiencia de iniciación muy importante mediante la cual el Espíritu Santo viene para morar en el creyente y como tal rivaliza con la doctrina de la unión con Cristo como el único concepto más importante de la doctrina cristiana de la salvación". O sea, en palabras sencillas, decir que alguien es bautizado por el Espíritu Santo es lo mismo, note bien esto, es lo mismo que decir que alguien nació de nuevo. El proceso de la regeneración es idéntico a lo que el concepto del bautismo del Espíritu Santo, bíblicamente hablando, señala. O sea, cuando alguien nace de nuevo, el Espíritu Santo viene, le da vida espiritual y el Espíritu Santo viene a morar en esa persona y en ese momento es que se es bautizado por el Espíritu Santo. La Biblia no habla de una segunda instancia. Se ve en oportunidades una acción, digamos, distinta, pero en rigor, bíblicamente hablando, no podríamos nosotros señalar que el bautismo del Espíritu Santo corresponde a una segunda instancia. No, es la misma instancia en la cual el creyente nace de nuevo. Cuando uno cree en Jesucristo, en ese mismo momento es bautizado en el Espíritu Santo. Por ejemplo, esto es lo que dijo Donald MacLeod, este es un teólogo, digamos, eh, reformado. Mientras que hay otros teólogos que son pentecostales, que señalan lo contrario a lo que este hermano señala. Voy a mostrarlo, voy a poner las palabras de ellos mismos para que ustedes vean lo que hermanos nuestros creen con respecto a, a la obra del bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo ellos creen que se trata de dos cosas distintas: la regeneración o el nacimiento de nuevo y el bautismo del Espíritu Santo, mientras que nosotros creemos que es un solo evento. El bautismo con el Espíritu Santo ocurre cuando uno nace de nuevo. Vamos a ver una cita de nuestros hermanos pentecostales con respecto a eso. Vamos a ver dos citas. Primero, la de este hermano, tengo acá, este hermano que se llama R.A. Torrey. Él es como el baluarte del pentecostalismo en función a la doctrina del Espíritu Santo. Bueno, R.A. Torrey dijo: el bautismo con el Espíritu es la obra del Espíritu Santo distinta de, note bien las palabras, dice que es distinta, y adicional a su obra de regeneración. En otras palabras, una cosa es nacer de nuevo por el Espíritu Santo y otra cosa el ser bautizado con el Espíritu Santo. Entonces vemos como Torrey dice acá que son dos cosas distintas. Otro teólogo pentecostal, Rolf Riggs, dijo lo siguiente: aunque todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, sin embargo aún falta que todos los creyentes, además de tener el Espíritu Santo, puedan ser llenos o bautizados con el Espíritu Santo. Antes del Pentecostés, los discípulos ya habían recibido el Espíritu Santo, pero todavía les faltaba el bautismo con el Espíritu Santo. Y eso es lo que creen nuestros hermanos. Y vamos a ver que bíblicamente eso no está del todo correcto, ¿ya? Vamos a llegar entonces a los pasajes en los cuales se habla precisamente de lo que es el bautismo con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, que básicamente no importa la preposición, lo que importa el significado de la preposición con y en, ¿ok? Entonces, Mateo capítulo 3, versículo 11, el que está hablando esto y el que habla del bautismo con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, por lo menos en los evangelios, en los relatos del evangelio, es Juan el Bautista. Y aquí en Mateo capítulo 3, versículo 11, Juan el Bautista dijo esto: yo a la verdad
os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí se habla por primera vez en el Nuevo Testamento de lo que implica el bautismo en el Espíritu Santo. Y lo único que dice Juan es que cuando venga el Mesías, él va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Ok? También el mismo pasaje lo vemos en el Evangelio, o la misma idea la vemos en el Evangelio según Marcos, en Marcos capítulo 1, versículo 8. Y dijo lo siguiente, Juan el Bautista, pero desde la perspectiva de Marcos. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Fíjese la diferencia. Mateo 3:11 decía bautizará en Espíritu Santo. Marcos dice con Espíritu Santo. Entonces, en realidad, pese a esa, digamos, variante en lo que respecta a la preposición que se utiliza, la verdad es que no tiene mucha diferencia el significado de lo uno con lo otro, ¿ya? Entonces, tenemos esto. Y también Lucas, el otro evangelista, señala lo siguiente, Lucas capítulo 3, versículo 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, hasta el momento lo que tenemos bíblicamente es esto. Juan el Bautista, o el bautizador, dice que el Señor, el Mesías, bautizará con o en Espíritu Santo. Pero aparte de eso, hay otra indicación en el Nuevo Testamento que hable de este concepto del bautismo del Espíritu Santo, y la verdad es que sí, lo hay. Y aparece precisamente en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Y este texto es clave porque también nos va a dar más adelante el motivo por el cual somos bautizados, o por el cual se habla de que somos bautizados. Note esto. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Note ahí, este texto es crucial para comprender que el concepto del bautismo del Espíritu Santo no es una obra distinta o posterior a la obra de regeneración. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos pentecostales señalan que el bautismo con el Espíritu Santo correspondería a una obra posterior a la regeneración y que solo algunas personas la recibirían, digamos, los más santos, los que más están cerca del Señor. Ellos son los ungidos, por así decirlo, en esta segunda instancia o en esta segunda dosis del Espíritu Santo. Pero aquí Pablo en 1 Corintios 12:13 está diciendo lo contrario. Está diciendo que por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Ahí no está hablando de algunos, está diciendo fuimos todos bautizados en un cuerpo, ya sean judíos, griegos, esclavos, libres, a todos, vuelva a ver a eso, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, todos nosotros hemos sido, si hemos creído en Cristo, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, este momento de la regeneración es lo que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo, el cual ya acabamos de matar el mito de que sería una segunda instancia. No, corresponde a la misma instancia del momento de la regeneración, cuando el Espíritu Santo nos da vida nueva y viene a habitar dentro de nosotros. En ese mismo momento, esa habitación del Espíritu Santo en el creyente es precisamente el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces no nos debe caber duda de que esto es así. No hay una segunda instancia que llamamos el bautismo, no. Bíblicamente hablando, el bautismo con el Espíritu Santo ocurre cuando el Espíritu viene a morar con nosotros luego de haber creído. O sea, no hay una segunda instancia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, luego de haber contemplado esto, preguntarnos qué tan bíblica entonces es la percepción de nuestros hermanos pentecostales. Y en esto cabe señalar que nuestros hermanos hablan de esto sin una mala intención. Y eso tiene que quedar más que claro. O sea,
Yo no creo que hermanos creyentes sinceros tengan un deseo o un deseo maligno en su corazón de torcer, no. Lo que pasa es que lo que se da en el pentecostalismo, en nuestros hermanos pentecostales, es que muchas veces ellos son muy pragmáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos ven las cosas y le dan mucho valor a aquello que sucede por sobre, tristemente en oportunidades, a lo que la Biblia dice. Entonces, dentro de sus experiencias, ellos han contemplado o contemplaron en su momento que había una segunda instancia donde Dios tocaba a muchos de ellos. Entonces, por esa razón, ellos le llamaron o nominaron este despertar espiritual, llamémoslo así, como el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, no hubo una mala intención, simplemente dentro de sus prácticas, dentro de su forma de verlo, es que ellos lo vieron así. Javier pregunta, ¿y los que fueron bautizados como los católicos o aquellos que se bautizaron sin ser verdaderos creyentes? Ya. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar nosotros, ¿ya? Tenemos que diferenciar lo que es el bautismo en agua, que es la ordenanza del Señor Jesucristo a todos los que le siguen, a el bautismo en Espíritu Santo. Son dos cosas distintas, ¿ya? El bautismo en agua es una ordenanza, también se le conoce como un sacramento, una ordenanza que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. Él le dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo os he guardado, bautizándolos en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo en agua, es decir, sumergir a las personas en agua en el nombre de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es una ordenanza. Pero aquí nosotros no estamos hablando del bautismo en agua, estamos hablando del bautismo en Espíritu Santo. ¿Ya? Y vamos a comprender que la palabra bautismo es empleada ahí por lo que significa bautismo, que es sumergir o rociar. Eso es lo que significa bautismo, sumergir o rociar. Ahora, el bautismo, ordenanza, es el que todos los creyentes hacen en agua, ¿cierto? Cuando son bautizados, creyeron en el Evangelio y siguen al Señor Jesucristo. Pero el bautismo en Espíritu Santo es otra cosa distinta. El bautismo en Espíritu Santo es algo sobrenatural, no es algo que nosotros hacemos. El bautismo en Espíritu Santo es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo nos da vida espiritual, creemos en el Evangelio y viene a morar dentro de nosotros. ¿Ya? Entonces eso es importante que lo tengamos claro. Espero haber contestado tu pregunta, hermano. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? En el Antiguo Testamento se señala muchas veces que el Espíritu Santo se derramaría, y aquí está el tema, sobre todos los redimidos. Y aquí es donde nuestros hermanos se equivocan, lo que les comentaba hace un rato. Ellos dicen que el bautismo del Espíritu Santo es solo en algunas personas más especiales, más espirituales. Pero la Biblia dice desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento que no, que el bautismo del Espíritu Santo es para todos los redimidos sin excepción. Y esto se cumplió de alguna forma el deseo que Moisés tuvo. ¿Se acuerdan cuando él recibió de parte de Dios sabiduría, un espíritu de sabiduría para poder juzgar al pueblo? Y en su momento, él también, cuando repartió la responsabilidad de juzgar al pueblo en 70 hombres, en 72 particularmente, de 72 ancianos que son los que secundaron a Moisés en el gobierno del pueblo, particularmente en el tema del juicio. Él dijo en palabras de Moisés, que a mí, estoy parafraseando, me encantaría que todos disfrutaran de lo que tengo yo, en el sentido del el poder del Espíritu Santo obrando en él. Y justamente este deseo que él tuvo se cumplió. Todos los creyentes tenemos ahora el Espíritu Santo, y no solo obrando con nosotros, sino morando en nosotros. Es lo que señalamos hace un par de semanas atrás cuando hablamos de la diferencia entre el Espíritu Santo antes de la obra de Cristo y después de la obra de Cristo. Así que todo esto se cumplió, esta promesa del Antiguo Testamento de que el Espíritu Santo se derramaría sobre todos, se cumplió en Pentecostés. Por eso mismo Pedro confirmó, luego de la conversión de los 3000, que la redención, el perdón de pecados son sinónimos precisamente de recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, todo creyente, todo creyente que ha creído, valga, es obvio, ¿cierto? Todo creyente creyó, toda persona que creyó en Jesucristo ha sido bautizada por el Espíritu Santo, ¿ya? Y eso se señala desde el Antiguo Testamento.
Por ejemplo, en un pasaje como este, que viene a continuación. Ahí está, se me había quedado pegado. Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Este pasaje es clave para poder comprender precisamente el hecho de que el Espíritu Santo va a derramarse, rociar, bautizar. Es la misma idea, ¿ya? Bautizar no tan solo implica el sumergir, sino también ser rociado. La raíz bapto también implica el ser rociado. Así que Joel capítulo 2, versículo 28 al 32, Dios dice, ¿cierto? Por medio de Joel, y después de esto, derramaré mi espíritu, derramaré, ¿se da cuenta? Lo voy a derramar, es la idea de rociar. Mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Aquí cuando está hablando de toda carne, evidentemente no se está refiriendo a toda la humanidad, sino a todo su pueblo, a los que son parte del pueblo de Dios. Todo cristiano es parte del pueblo de Dios, de manera que todo cristiano se le ha derramado el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, cuando dice derramaré mi espíritu sobre toda carne, entiéndase bien, no se está refiriendo a todo el mundo, se está refiriendo a todo su pueblo. Continúo. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y continúa. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré, nuevamente la misma figura, mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén, perdón, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces, esta es la idea, amados míos. Joel en el Antiguo Testamento señala a Dios, por intermedio del profeta, que iba a derramar su espíritu, es decir, rociar, bautizar, es lo mismo, son sinónimos, su espíritu sobre toda carne, es decir, sobre todo su pueblo. Otro pasaje, que es el que mencionábamos, el sentimiento o el deseo de Moisés de que todos tuvieran lo que él tenía. Entonces dijo, y Moisés, Números capítulo 11, versículo 29, y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y ese fue el deseo de Moisés, y Joel señala que eso va a ocurrir. Y precisamente eso sucedió. Todos los creyentes, todos los que son parte del pueblo de Dios, reciben ahora el Espíritu Santo sobre ellos, son bautizados con el Espíritu Santo. Y esto se comprobó claramente cuando en Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 4. En Hechos 2:4 nosotros vemos el cumplimiento de la promesa, de la profecía de Joel capítulo 2, que leímos hace un ratito atrás. Esta promesa, Joel capítulo 2, 28 32, después de derramar mi espíritu sobre toda carne, todo esto se cumplió en Pentecostés. Y en Hechos capítulo 2, versículo 4, dice esto, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Todos los que estaban ahí reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es, el bautismo con el Espíritu Santo es algo que le ocurre a todos los creyentes. ¿Ok? Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No me voy a detener en eso, yo sé que todos quieren llegar a eso, pero no me voy a detener ahora. Eso da para otro más, para otro estudio más detenido, ¿ya? Pero por lo pronto, sí, le corté la... Sí, porque estamos hablando del bautismo con el Espíritu Santo, así que después vamos a llegar nosotros a lo otro, al tema de las lenguas. Yo sé que están ansiosos por llegar a aquello, pero bueno, vamos a llegar Dios mediante pronto también. Así que por lo pronto hoy estamos resolviendo el enigma del concepto del bautismo con el Espíritu Santo. Y con eso soy feliz si queda claro. O sea, eso es lo que ocurrió aquí en Hechos capítulo 2, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Luego de eso, Pedro predica y la multitud se compunge en el corazón. Ahí en ese lugar habían 3.000 personas. Estaban los 120 que fueron los que
se fueron llenados del Espíritu Santo y comenzaron a esta señal, ¿cierto? En la cual comenzaron a hablar los idiomas de las personas que estaban reunidas en ese lugar. Pero, también nosotros vemos que luego de eso había una multitud que se reunió para ver lo que estaba sucediendo. Y luego de ver eso, ellos se compungieron en su corazón, luego de que Pedro les haya predicado a todos ellos. Y le preguntaron, ¿qué hacemos, Pedro? Y Pedro les dijo en Hechos capítulo 2, versículo 38, note bien lo que les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Ahí está hablando del bautismo en agua. Arrepiéntanse y bautícense, ¿ya? El bautismo en agua. Y luego dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? O sea, el arrepentimiento está ligado a recibir el don del Espíritu Santo. O sea, cuando uno se arrepiente, uno recibe al Espíritu Santo, uno es bautizado por el Espíritu Santo, uno es sumergido en el Espíritu Santo como una fuente la fuente de Dios donde es vivificado. Esa es la idea, como dice Joel, se le derrama el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos claramente que el concepto de arrepentimiento, de contrición, está totalmente ligado al recibir el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Donald MacLeod dijo, el Espíritu mismo no es el que bautiza, ¿ya? No es que el Espíritu Santo nos va a bautizar, no. Somos bautizados en Él. Y eso es lo que yo le estaba comentando hace un rato. O somos bautizados con el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, eso es lo importante. Por eso mismo que se utiliza la figura del bautismo, ¿ya? MacLeod continúa diciendo, de lo contrario, no sería posible contrastar el bautismo en el Espíritu con el bautismo en el agua o relacionarlo con el bautismo en el fuego. ¿Por qué? Porque bautismo implica ser sumergido en él, en algo, ¿cierto? Es bautismo en agua. ¿Dónde se sumerge la persona? En agua. O sea, no es el agua la que está bautizando a la persona. No, la persona es bautizada en agua. De la misma forma, decir que uno es bautizado en el Espíritu Santo implica que uno es sumergido en el Espíritu Santo. No que el Espíritu Santo bautiza. No, uno es bautizado por Dios en el Espíritu Santo. Esa es el juego o la figura que se emplea, ¿cierto? En este contraste que se utiliza cuando se menciona la figura del bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? T.C. Edwards dijo lo siguiente. Como plantas somos empapados en el Espíritu, son rociados, como decía Joel capítulo 2, verso 32. El Espíritu Santo será derramado. Como plantas nosotros somos empapados en el Espíritu. El mismo chorro de agua, de vida, del Espíritu Santo riega a todos los campos y penetra hasta las raíces de cada brizna de césped. Lo mismo sucede con nosotros. Somos como plantas regadas por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, de esa forma, habiendo entendido esa segunda pregunta que tenía relación a en qué se equivocaban nuestros hermanos al ver que era una segunda instancia, no ocurre en el momento de la conversión. ¿Ok? Ahora vamos a responder esta otra pregunta entonces. Habiendo entendido que el bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo es lo mismo que haber sido regenerado y que el Espíritu Santo haya venido a morar en uno, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito entonces del bautismo en el Espíritu Santo? Y la respuesta es clara, ya la leímos, la esbozamos, pero no nos detuvimos a meditar en ella. Ahora sí lo vamos a hacer. ¿Cuál entonces es el propósito del bautismo en el Espíritu Santo? La respuesta es hacernos parte del cuerpo. Eso es. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, que es lo mismo, es decir, lo mismo que decir que nos viene a llenar, viene a morar dentro de nosotros, y nos hace parte del cuerpo de Cristo, su pueblo, su iglesia. Es decir, cuando uno cree en el Evangelio, la razón por la cual el Espíritu Santo viene y nos sumerge y somos sumergidos en el Espíritu Santo,
es para hacernos parte del pueblo de Dios. Por ese motivo, el bautismo no puede ser diferente de la regeneración, puesto que de ser así, separaría a unos creyentes de otros que son más especiales. ¿Ya? Ese es el punto. La razón por la cual somos bautizados en el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, es para hacernos uno en un mismo cuerpo. Entonces, si el bautismo en el Espíritu Santo fuese o obrara como nuestros hermanos pentecostales señalan, no podría cumplirse eso. ¿Por qué? Porque ellos dicen el bautismo con el Espíritu Santo es solo para algunos, no para todos. Mientras que 1 Corintios capítulo 12 dice esto, porque un solo cuerpo, perdón, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Se da cuenta? O sea, el propósito del bautismo con el Espíritu Santo en el momento de la regeneración y de que el Espíritu viene a morar dentro de uno es hacernos parte del pueblo de Dios. Entonces, evidentemente, todos los creyentes son bautizados en el Espíritu Santo y no algunos de manera exclusiva. ¿Ya? Continúo con el texto, dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Ok? Entonces, ya teniendo, creo, eso claro, podemos responder esta pregunta. ¿Se puede recibir a Cristo sin recibir al Espíritu Santo? Porque, claro, eso es importante, porque se señala de que se recibe primero al Hijo y que luego viene esta segunda instancia de la obra del Espíritu Santo. Pero, ¿realmente se puede recibir a Cristo sin recibir el Espíritu Santo? Y la respuesta es un rotundo no. No se puede, eso es definitivo. La propia relación intratrinitaria nos muestra que no se puede recibir a Cristo sin el Espíritu Santo. Cuando uno cree en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en uno, pero no solo el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en nosotros por medio de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No podemos nosotros separar el creer en Cristo a el que venga el Espíritu Santo a bautizarnos. Son lo mismo. No hay una diferencia entre un concepto y el otro. Tan estrecha es la unión trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que la misión del Consolador, del Espíritu Santo, es igual a la misión del Hijo, y vamos a verlo en unos textos que vamos a estar mencionando. E incluso Pablo dice, el Señor es el Espíritu, y hace una alusión. Muchas veces se ve en el lenguaje del Nuevo Testamento una mezcla entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Comprendemos que son personas diferentes, pero son el mismo Dios. De manera que en oportunidades se habla del Espíritu de Cristo, por ejemplo. Y cuando Pablo habla del Espíritu de Cristo, no se está refiriendo a otro espíritu distinto a Cristo, sino a Cristo. Pero cuando habla del Espíritu de Cristo, se está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces, de pronto se utilizan estos intercambios, digamos, intratrinitarios dentro del lenguaje del Nuevo Testamento. Entonces, nosotros no podemos decir que recibimos a Cristo sin recibir al Espíritu Santo. No se puede hacer eso. O sea, apenas uno cree, recibe el Espíritu Santo. Es llenado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en uno, uno es bautizado por el Espíritu Santo. Todos estos términos que he empleado son intercambiables y lo vamos a ver acá en la Escritura. Entonces vamos a ver primero que todo, antes de respaldar aquello, la relación intratrinitaria. Fíjese lo que dice Juan 14:10. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? El Señor está diciendo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Se da cuenta? El Hijo es distinto al Padre, pero aquí estaba diciendo el Hijo, el Padre que mora en mí. O sea, hay una relación intratrinitaria en ese sentido. También Él dijo, el Señor Jesucristo dijo, el que me recibe a mí, recibe al que me envió, haciendo alusión al Padre. Entonces, se da cuenta cómo hay una relación intratrinitaria, de manera que no podríamos nosotros recibir a Cristo, creer en el Evangelio, sin recibir a la vez al Espíritu Santo. Entonces, no se sustenta lo que nuestros hermanos señalan. Y aquí en Juan 14:18, el Señor Jesucristo dijo esto, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora la respuesta es, ¿quién está con nosotros hoy? ¿Acaso está el Hijo?
¿El Hijo está? Sí, el Hijo está, pero no Él. El que nos dejó fue al Consolador, al Espíritu Santo. Él es el que está con nosotros. Pero está el Hijo en el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, porque entendemos que luego de la resurrección, ¿cierto? Luego de la resurrección, el Señor Jesucristo, perdón, estuvo apareciéndosele por 40 días a los discípulos y luego de eso, en el día, 10 días después, después de los 40 días, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Pero el Señor dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que vendría a nosotros. Entonces, ¿cómo está Él con nosotros? Por medio del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Lo que Él dijo en la Gran Comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso dijo Jesús, ¿cierto? Eso dijo nuestro Señor. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero Él está con nosotros presencialmente. No. Él está sentado a la diestra del Padre, pero sí está por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, eso es lo que quiero que quede claro para que comprendamos que realmente no podemos recibir a Cristo sin recibir al Espíritu Santo. O sea, no hay una segunda instancia donde después recibamos al Espíritu Santo. No, es la misma. La conversión es producida porque el Espíritu Santo nos convence de pecado y luego de eso, de esa obra sobrenatural, es que somos bautizados por el Espíritu Santo cuando hemos creído. ¿Ya? Segunda Corintios capítulo 3, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu. ¿Se da cuenta? Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y quién es el Señor? Cada vez que el apóstol Pablo se refiere al Señor, se está refiriendo al Hijo. Porque el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, es el Espíritu. Entonces ahí hay digamos, un cameo al Espíritu Santo. Más básicamente hablando de que en el Espíritu Santo está el Hijo también. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Ya? O sea, está hablando aquí claramente del Espíritu Santo, pero hace una alusión al Hijo también. Porque ¿quién envió al Espíritu Santo? La Biblia dice en el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo fue enviado por el Padre y el Hijo. Entonces, vemos cómo dentro de esta relación intratrinitaria, el Padre está en nosotros, el Hijo está en nosotros, pero no directamente, sino por intermedio del Espíritu Santo. Espero no haberlo enredado tanto. Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19, dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, ¿cómo? Dice aquí que él oraba para que los efesios, conforme a la riqueza de la gloria de Dios, fueran fortalecidos en su hombre interior por el Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Quién habita en nuestro corazón? ¿Quién habita en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Pero por intermedio del Espíritu Santo es que Cristo también mora en nosotros, porque la obra del Espíritu Santo precisamente radica en transformarnos a la imagen de Cristo. De manera que en esa obra es que Cristo también está presente. Por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todo lo santo cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud. ¿Se da cuenta? El que Cristo mora en nosotros habla directamente de ser llenos de la plenitud de Dios. Entonces este concepto de llenura, que lo vamos a ver también después, es similar al concepto del bautismo del Espíritu Santo. Basilio, que fue un teólogo postniceno, no sé si ustedes saben la historia un poquito o se acuerdan un poquito los que tal vez la conocían, de que hubo un concilio, el concilio de Nicea, en el cual se habló, se resolvió el concepto de la divinidad del Hijo, ¿ya? En el concilio de Nicea. Bueno, Basilio vivió post-concilio de Nicea, fue un teólogo, estamos hablando del año 400, ¿ya? 400 después de Cristo, en el siglo V. Dice, si alguno recibe verdaderamente al Hijo, el siglo IV, ¿verdad? Si alguno recibe verdaderamente al Hijo, encontrará que Él lo llevará por un lado a su Padre y por otro al Espíritu Santo. Porque el Hijo no puede ser separado del Padre, porque está siempre en y es del Padre, ni puede de su Espíritu ser desunido.
porque no debemos concebir separación o división en manera alguna, como si el Hijo pudiera someterse sin un Padre o el Espíritu estar desunido del Hijo. Y esto es básicamente para confirmar que dentro de la relación intratrinitaria no podemos nosotros recibir a Cristo sin recibir al Espíritu Santo. Ok, entonces vuelvo a otra frase de Donald MacLeod que dijo lo siguiente: estar completamente en el Hijo es estar completamente en el Espíritu. Tener a Cristo morando en nuestro corazón por fe es simultáneamente tener el Espíritu en el interior y ser lleno con toda la plenitud de Dios. Entonces, de esa forma respondemos a la pregunta número 4. Y nos quedaría entonces la última preguntita, la pregunta número 5. ¿Qué relación existe entre la fe y el bautismo con el Espíritu Santo? Yo creo que a esta altura ya quedó más que claro que en el momento de recibir, de creer con fe, es que recibimos el Espíritu Santo y somos bautizados, ¿ya? Entonces, lo segundo, es decir, el bautismo con el Espíritu Santo, depende de lo primero. Hay una relación simbiótica y no hay, vuelvo a repetirlo, no hay algo distinto, no hay una segunda instancia, no. Apenas tuvimos fe, fuimos bautizados por el Espíritu Santo, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Ya, eso es lo que la Biblia dice, lo que Pablo señala, y vamos a estar viendo algunos pasajes donde eso se confirma. O sea, lo segundo depende de lo primero. Con eso queremos afirmar que recibimos el bautismo con el Espíritu Santo cuando creemos con fe. Así lo afirma Pablo y vamos a estar viendo Gálatas capítulo 3, versículo 2. Noten esta cuestión que está diciendo Pablo, que está hablando de otro contexto, ¿ya? Está hablando, haciendo o revelando esta tensión que existe entre los que pensaban que podían ser salvos por las obras de la ley y los que pensaban, y como era realmente, que solamente se es salvo por creer con fe. Entonces Pablo, hablando de eso, nos soluciona un problema. Nos da claridad con respecto a la relación que existe entre la fe y estar habitado por el Espíritu Santo, o ser lleno del Espíritu Santo, o ser bautizado por el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Note lo que dice. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces la respuesta es obvia, el Espíritu Santo se recibe no por la obra de la ley. La obra de la ley condena a la persona porque no la puede cumplir. Pero el oír con fe es lo que permite que el Espíritu Santo sea recibido por nosotros. Entonces Pablo nos responde a nuestra interrogante. Recibimos el Espíritu Santo, amados míos, cuando oímos con fe. Ahí viene el Espíritu a morar dentro de nosotros y digamos que ahí viene y nos bautiza y todo eso sucede en ese momento. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, note esto, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el sello del Espíritu Santo, la habitación del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, todos estos términos intercambiables ocurren cuando nosotros oímos la palabra de Dios, el Evangelio, y creímos en él. ¿Ok? O sea, el creer en el Evangelio permite que el Espíritu Santo more en nosotros. De manera que hay una relación íntima entre la fe y la morada del Espíritu Santo en nuestro ser. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Aquí ya la remata. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nuevamente, la fe es la que produce recibir la promesa del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham, y aquí increíble, porque está hablando que la bendición que Dios le prometió a Abraham, que muchas veces tenemos quizá una confusión, y yo lo he explicado antes, no voy a perder la oportunidad de volver a repetirlo. En oportunidades nosotros separamos las promesas que Dios le hizo a Abraham con las que tenemos en Cristo. No, las promesas que nosotros tenemos en Cristo y que han sido cumplidas en Cristo son el cumplimiento de la promesa dada originalmente a Abraham. Y aquí lo está señalando el apóstol Pablo. Él dice, pero que en Cristo Jesús la bendición de Abraham
alcanzase a los gentiles, y nosotros somos gentiles, no somos judíos, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. De manera, amados míos, que estamos nosotros en la promesa que Dios le dio a Abraham. Ese cumplimiento de esa promesa es que nosotros hoy por hoy podamos creer en el Evangelio del Señor Jesucristo y ser en ese mismo momento, en el momento de tener fe, ser bautizados por el Espíritu Santo. De manera que, a modo de conclusión, me gustaría sellar con esta idea. El bautismo con el Espíritu Santo no es una instancia ajena a la conversión. El bautismo con el Espíritu Santo sucede en la conversión. ¿Ok? Sucede en la conversión. No hay otra instancia donde el Espíritu Santo venga de alguna forma a bautizar a las personas. Con ese término, sí vamos a ver que hay tres eventos particularmente en el libro de los Hechos que muestran una obra distinta, llamémosla, que es, en primer lugar, lo que sucedió en Hechos capítulo 2, ¿cierto? Cuando estas personas que estaban reunidas ahí, eh, hubo una cosa sobrenatural que sucedió. El Espíritu Santo vino en forma de fuego sobre la cabeza de las personas, comenzaron a hablar en lenguas, eso es lo que sucedió. También eso pasa en la casa de Cornelio. La casa de Cornelio, cuando Pedro va a predicarle a Cornelio, sucedió algo similar. Y también cuando los efesios conocen, porque los efesios primero fueron alcanzados por la predicación de Apolos, pero luego de eso llega el apóstol Pablo y en ese momento ocurre una situación como similar a la que sucedió en la casa de Cornelio y similar a la que sucedió en el libro de los Hechos. Pero eso no lo voy a explicar ahora. ¿Ya? Así que los dejo metidos para la próxima semana. Por lo pronto, este concepto me interesa que quede claro. El bautismo con el Espíritu Santo sucede cuando nacemos de nuevo, cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. ¿Ya? Eso es lo que tenía preparado para esta noche. ¿Ok?